como se lo prometimos antes del corte, ya está aquí en el estudio el abogado Óscar Díaz, quien viene, a orientarnos, a darnos información de qué hacer cuando, pues se atropella a una persona y no es la culpa de la persona que va manejando. Muy buenos días, Óscar, bienvenido. Xochitl, buenos días. Un gusto estar otra vez aquí con ustedes y con este gratísimo auditorio. Hay que tener mucho cuidado cuando pasan estas cosas, sobre todo por la manera de abordar el problema, porque en gran medida ahí se construye de alguna manera lo que va a suceder en las próximas horas o en los próximos días y que de alguna manera también contribuye a nuestra posible responsabilidad o no, más allá de lo que realmente hayamos nosotros provocado. Claro. ¿Qué quiero decir con esto, Xochitl? Que en la manera en que nosotros abordamos el problema, cuando de verdad alguien, por ejemplo, se atraviesa y nos provoca un accidente, ¿no? No hay un delito doloso como tal, no teníamos la intención, pero a veces ni siquiera tenemos la culpa, que hay que diferenciar entre intención y culpa, y a veces ni siquiera culpa se tiene. Cuando esto sucede hay que tener mucho cuidado con cómo se narra a la policía, por ejemplo, cuando llega lo acontecido, porque por distintas circunstancias se tiende a pensar, a presuponer que el automovilista tuvo la culpa. Es difícil que en un momento así, de un recién atropellamiento, se vaya a poder pensar o creer que el peatón se atravesó. Normalmente eso viene después de las primeras investigaciones. Entonces, por lo general, se va a pensar que el automovilista fue quien iba a exceso de velocidad o quien no vio al peatón, quien no lo respetó, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Esto pasa mucho en México, que en ocasiones de verdad el automovilista no tiene la culpa, hay peatones que no tienen cultura vial, no asumen frecuente aquí en nuestra ciudad. No asumen su responsabilidad peatonal y entonces causan accidentes, es la verdad. Pero es difícil que se les logre identificar como los culpables de los accidentes. Claro. A veces ellos se saben culpables por su falta de pericia, su falta de cuidado, y es probable que no presenten denuncia por lo mismo, ¿no? Porque ellos se saben culpables. Saben que fueron culpables. Y el automovilista, aunque se sabe inocente, también sabe que en muchas ocasiones aún así se le procesa o se le identifica como culpable de alguna responsabilidad y entonces también se da por bien servido con que no lo denuncien. Y él no denuncia. Basta con que no tenga responsabilidad. Pagado, dicen, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces eso también es algo que ha contribuido a pensar que por ser automovilista llevas la de perder. No necesariamente, porque el peatón que se atraviesa sin cuidado es el que en realidad incluso le genera, por ejemplo, daños materiales al automovilista cuando en el golpe pues, le abollan el carro. Por ejemplo, yo sé que esto puede sonar un poco frío, ¿no? Frío, pero es que es la verdad, ¿no? Y lo que pasa es que no se explora en México y no se habla mucho de eso, no hay muchos casos de eso, ¿no? Pero es muy importante poder identificar esto. Clave es cómo se aborda el tema con la policía una vez que llega. Obviamente hay que esperar a la policía. Si no tenemos ninguna culpa, si no tenemos ninguna responsabilidad, pues hay que atender primero que nada, de ser posible, al atropellado, con responsabilidad nuestra o no, hay que atenderlo. Fíjate que ahorita, cuando recién iniciamos el programa, comentábamos, ¿no? Al dar el tema que íbamos a abordar contigo, que se dice que cuando atropelles a alguien que mejor te vayas, o sea, obviamente cuando no sea tu culpa, ¿no? Que la gente se atraviese de veas por estas vías tan conocidas que tenemos en nuestra ciudad, que sabemos que no es para que las personas crucen, para eso hay puentes, pero desafortunadamente no hacemos uso de ellos, ¿no? Se nos hace más fácil atravesarnos como algunos animales lo hacen y bueno, desafortunadamente pasan este tipo de situaciones. Entonces, en esos casos específicamente, Óscar, entonces, no se pueden ir, no se deben ir, ¿no? No se deben ir. El que nada debe. Sí, nada teme. Nada teme. Y aparte te voy a decir algo, obviamente hay que privilegiar, hay que priorizar la salud de aquel afectado, aquel lastimado, aquel atropellado, ¿no? Con independencia de si tuvimos nosotros responsabilidad o no como automovilistas, obviamente hay que atenderlo.
Se recomienda abordar, ver, llevar obviamente emergencias, ver a esta persona que está ahí tendida, en qué condiciones está. Si está muy delicado, la idea es no moverlo, porque incluso se le puede causar un daño mayor. Exacto. Y esperar las emergencias. Pero si es una cuestión en la que podemos intervenir de manera directa o si no alcanza el tiempo de los vehículos de emergencia a llegar para poder trasladar a un hospital, pues incluso ya ahí es una responsabilidad que a criterio se tomará de poder trasladarlo en el vehículo propio si el vehículo también está en condiciones de manejarse. Pero no debemos huir porque incluso, Xóchitl, eso puede ser considerado un delito. O sea, Es contraproducente. Sí, nuestro Código Penal identifica que huir de una escena de esa naturaleza constituye un segundo delito. Si es que el primero no lo fue, tal vez el segundo sí lo sería. O sea, si el accidente no fue provocado por mí, pero yo por temor dejo a una persona ahí tendida sin proporcionar el auxilio debido, puedo estar generando un segundo delito, ¿no? Okay. O a lo mejor un primero para mí, pero una segunda ocasión en que pudiera ventilarse un posible delito, ¿no? Exacto. Es muy delicado por eso, porque pueden ser minutos en los que está por ahí en el aire la vida de una persona. Que son claves, ¿no? Claves, y obviamente si yo podía prestar ese servicio y huí, pues obviamente yo contribuí de manera directa, de alguna forma, a que no recuperara la salud de esa persona, ¿no? Exacto. Entonces es muy delicado. ¿Y qué pasa, Oscar, por ejemplo, cuando estás en esa situación y la persona atropellada, afectada, dice, no, es que fue culpa de él? Hay gente. Sí, no. Mira, eso también. Que se quieren aprovechar. Por supuesto, puede suceder, incluso puede haber testigos alrededor que malinterpreten una situación, testigos entre comillas, porque probablemente no vieron todo lo que sucedió, o probablemente interpretan a su criterio lo que sucedió parcialmente, ¿no? De acuerdo también a sus prejuicios, etcétera, ¿no? Ya le ponen un poco de su cosecha para interpretar una escena. Claro. Y entonces ellos también cuando llega la policía empiezan a opinar como buenos samaritanos que a veces se creen. Entonces, a veces opinan de verdad objetivamente, pero a veces no. Entonces, y esa es la parte delicada, porque el policía que llega a atender un hecho de tránsito, normalmente se va a llegar de algunas pruebas del lugar, algunas métricas, alguna pericial que se tiene que levantar, algún dibujo que se hace, un croquis de los vehículos, pero también recogen opiniones de las personas que están alrededor y ven si pueden servir como testigos. Claro. Entonces, eso es importante porque ahí se va construyendo una narrativa de quién tuvo la culpa o no. La pericial no va necesariamente a reflejarse de inmediato. Y por ejemplo, Oscar, las personas, es que también me ha tocado escuchar, ¿no?, que las personas que a lo mejor ven así algún tipo de situación o así algún choque y demás, y que le dicen, oye, es que puedes declarar, pues a lo que viste, y mucha gente no quiere. Bueno, si no. Porque también dicen, bueno, a lo mejor yo también me meto en un problema, entonces me gustaría tú que aclararas en qué posición se encuentra una persona que funge como testigo, ¿no? Bueno, de qué iba pasando. Toda persona, dice la ley, que toda persona que tenga conocimiento de un hecho que sea importante para la autoridad judicial tiene la obligación de comparecer a aportar ese conocimiento. Probablemente en ese momento no quiera declarar, pero si se le identifica a esa persona, puede ser llamada posteriormente a rendir una declaración. Aunque en ese momento no haya querido, posteriormente sí estamos obligados los ciudadanos mexicanos a aportar la información oportuna que tengamos como testigos de algún hecho que se pueda estar investigando por el Ministerio Público o que se pueda estar ventilando por un juez en cualquier área del derecho, ¿no? Es importante y se nos puede llamar, se nos puede citar y podemos ser sujetos, por ejemplo, a multas o a ciertas consecuencias de arrestos administrativos, incluso en el caso de estar deliberadamente evadiendo la posibilidad de aportar algo para la justicia. Perfecto. ¿Y cuando son menores de edad? El que va manejando. El que va manejando, bueno, pues ahí es muy delicado. Los papás obviamente, son los que ¿no? enfrentan el problema. Cuando son menores, en el rango incluso en el que no alcanzan ni siquiera la licencia, pues ahí pudieran estar cometiendo ellos un delito. Hay que ver si tuvieron la responsabilidad o no. Pero si tuvieron la responsabilidad, probablemente estén cometiendo un delito imprudencial, un delito culposo, y si es así, pues habría que ver en dónde encajan en su minoría de edad, porque dependiendo de todas maneras, la edad que tenga es como a veces pueden tener una responsabilidad privativa de libertad o no. En el caso de un delito culposo no lo creo. En el caso de un delito doloso,
tal vez, pero solamente en un rango, si no mal recuerdo, por ahí de los 14 a los 18 años más o menos. Y solamente que fuera intencional y solamente de manera excepcional. Se busca no darle cárcel a los menores. A los menores. La tendencia es no traumatizar así su vida, o hacer lo menos posible, ¿no? Claro.